Buenos días. Hoy cerramos el segundo tópico denominado el derecho ambiental. ¿Qué es lo que debiéramos concluir aquí en este módulo después de haber realizado las actividades que les encomendamos? Pues en primer lugar, yo creo que hay que destacar lo siguiente. El derecho ambiental surge porque la ciencia jurídica se percata de que existe un nuevo bien jurídico que no estaba tutelado por los ordenamientos jurídicos hasta entonces vigentes. En un principio, la ciencia jurídica intenta proteger por separado a la flora, a la fauna, a la tierra, al agua, al aire. Pero es cuando la ciencia jurídica se da cuenta que ese bien jurídico novedoso no son esa sumatoria de bienes, sino un bien jurídico distinto a ellos, cuando nace el derecho ambiental. Porque no sería necesaria una nueva disciplina si el bien jurídico que se trata de proteger es el mismo que se ha protegido desde antaño. Ustedes lo saben muy bien. La vida es un bien jurídico protegido por el derecho penal. La libertad es un bien jurídico protegido por el derecho constitucional. La propiedad es un bien jurídico protegido por el derecho civil. Pero el bien jurídico medio ambiente es un bien jurídico protegido por una nueva disciplina que se llama derecho ambiental. Por eso en la lectura decíamos, podemos ser muy simples y decir, el derecho ambiental es un conjunto de normas cuyo objeto es proteger al bien jurídico medio ambiente. Eso es muy simple, sí, pero siempre y cuando consideremos que el ambiente es en sí mismo un bien jurídico y que el ambiente no es la sumatoria del aire, el agua, el suelo y la fauna, sino es un bien jurídico diferente a ellos. Es cierto, el ambiente emerge como bien jurídico en el momento en que estos elementos, a través de las funciones que desempeñan, interactúan y dan forma a un bien jurídico de carácter completamente inmaterial y de titularidad colectiva. Porque la flora, la fauna, el aire, los podemos ver, los podemos tocar. Las funciones ambientales podemos comprobar que existen, pero no las vemos. Y el ambiente como tal tampoco lo vemos, pero existe. Es un estado en donde las funciones ambientales están en equilibrio. Y lo que queremos proteger es justamente ese equilibrio. Porque si provocamos un desequilibrio en las funciones que sea permanente, entonces estamos en presencia de un daño al bien jurídico medio ambiente que podría ser completamente irreparable. Eso es justamente el punto que tendríamos que entender. Ahora bien, podemos decir, para proteger el bien jurídico medio ambiente hay que actuar por lo menos en dos planos. En el primer plano, protegiendo a los elementos de base, sí, es cierto, es necesario protegerlos. Pero en el segundo plano, lo que más nos interesa es proteger las funciones que los elementos de base desempeñan en relación unos con otros. Y más aún, podemos agregar un tercer plano. Lo que más nos interesa proteger es que esas funciones se mantengan en equilibrio, porque al proteger el equilibrio protegemos realmente el medio ambiente o el ambiente como tal. Eso es precisamente lo que yo creo que tenemos que entender, más allá de visiones personales, con un enfoque realmente científico. El derecho ambiental nace hasta el momento en el cual la ciencia jurídica se interesa por proteger ese bien jurídico y no los elementos de base. Si quieren, si me apuran un poco, diría, el derecho ambiental comienza a perfilarse cuando deja de ver a los elementos de base exclusivamente como tales y comienza a ver que ellos tienen dos caras. Por un lado tienen un valor utilitario como materias primas, pero por otro lado tienen otro valor que es como proveedores de funciones ambientales. Ahí comienza a nacer el derecho ambiental. Ahora, es cierto, hay leyes ambientales desde hace mucho tiempo, o relativamente mucho tiempo,
desde los 70, sí, pero las leyes ambientales, aunque hayan surgido en los 70, no constituyen todavía derecho ambiental. ¿Por qué? Porque siguen protegiendo elementos de base. Muy recientemente, diríamos que en la última década del siglo XX y la primera década del siglo XXI, comenzamos a ver que la legislación ambiental, entre comillas, comienza a transformarse realmente en derecho ambiental cuando comienza a hablar ya de los temas tales como los servicios ambientales, las funciones ambientales, los mercados de servicios ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, creo que podríamos concluir, el derecho ambiental está en ciernes, está surgiendo, pero necesitamos que su desarrollo sea producto de este conocimiento científico, en donde categorizamos claramente. Una cosa son los elementos de base, que sí hay que protegerlos. Otra cosa son los elementos función o las funciones ambientales de los elementos de base, que también hay que protegerlos. Y otra cosa es el equilibrio entre funciones, que necesitamos tutelar claramente, porque si no lo cuidamos se puede provocar un daño al ambiente que tenga repercusiones en la salud humana, que es otra cosa que también tenemos que deslindar. Al derecho ambiental no le interesa la salud humana en sí misma, para eso está el derecho sanitario. Al derecho ambiental le interesa el equilibrio ambiental. ¿Por qué? Porque en el fondo un desequilibrio podría afectar a la salud humana, pero primeramente le interesa el equilibrio ambiental. Y sí, para proteger al ambiente hay que actuar en esos tres planes, protegiendo los elementos de base, protegiendo sus funciones, pero sobre todo protegiendo su equilibrio. Y eso, compañeros, es derecho ambiental. Y eso está apenas surgiendo. Y ustedes van a ser actores seguramente de este surgimiento y de esta evolución en los años que siguen. Gracias por su atención en este módulo. Les recuerdo, el examen se abre hoy, no hay pretextos, el sistema funciona. Háganlo, tienen de aquí hasta el martes para llevarlo a cabo. Mucha suerte y los felicito por mantener su entusiasmo a lo largo del curso. Muchas gracias.